Listo. Facultad de Arquitectura y Hábitat, doctor y postdoctor, Andrés Francel. Entonces, pues los dejo con él, espero sea una experiencia bastante agradable. La primera etapa pues, de este espacio es una conferencia que va a dictar Andrés. Después haremos un recorrido por la casa de Samuel Gómez, esta es la casa Gómez Ramírez. Estamos infinitamente agradecidos porque ellos llevan una recopilación de más de 20 años de diferentes objetos, de patrimonio mueble, de recuperación histórica, que yo creo que va a ser bastante agradables para todos y nos va a traer unos recuerdos bien bonitos de nuestras infancias, adolescencias y épocas adultas. Entonces, muchas gracias y espero que lo disfruten. Bien, Querido. Vente, recibo Ay. para que bueno, empecemos a espiar Bueno. tus interacciones. Muy bien, muchísimas gracias. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Gracias a todas las personas por su asistencia. Por supuesto, a don Samuel Gómez. Y ahora vamos a hacer una exploración por este espacio, como nos decía Vicky, que tiene una cantidad de elementos preciosos. Estamos precisamente, elegimos este espacio para iniciar porque, como podemos ver, estamos bajo una espadaña, es decir, un pequeño campanario muy sencillo que nos recuerda nuestros pueblos coloniales, inclusive nuestra catedral colonial. Así que es un momento especial para comenzar. Regálenme un segundo. Ya, qué pena. Debe ser que están afuera. Hola, hola. Bueno, bien. Entonces, el martes estuvimos hablando sobre la ciudad colonial. Hoy vamos a hablar sobre la ciudad historicista. Evidentemente, en una horita de charla que vamos a tener, pues no vamos a poder agotar el tema completo de la ciudad historicista, pero sí, pues vamos a hacer un abrebocas para que nos empecemos a interesar por algunos temas relacionados. Esto, para hablar de ciudad historicista, tradicionalmente a estos periodos se le dice el periodo republicano, porque nos pasamos de ser una colonia a ser una república, ¿cierto? Con todas las coherencias e incoherencias que implica el ser democrático. Sin embargo, ese término es eminentemente político, entonces cuando lo hacemos del lado, los estudios del lado de la arquitectura, el arte, hay algo que falta, ¿no? Y es que realmente lo que se pone como central es la república, el fenómeno político, pero no el pensamiento artístico arquitectónico, que principalmente era historicista. Por eso yo prefiero siempre hablar de ciudad historicista. Para quienes, con quienes nos vemos la primera vez, pues yo soy Andrés Francel. En las redes, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas partes me pueden encontrar como Andrés Francel. Tratamos de hacer difusión de los valores arquitectónicos, artísticos, de diseño, tanto en Ibagué como en el Tolima y por supuesto en Colombia. Así que constantemente estamos por ahí rotando información y esto es precisamente parte de una beca de estímulos que se convocó por parte de la Secretaría de Cultura, así que vamos a disfrutar de estos espacios. Quiero comenzar por esta imagen para que pensemos un poco cómo llegan las ideas. Hablábamos el martes acerca de cómo una ciudad, una pequeña ciudad allí encallada en los Andes, podemos ver que el tamaño de la ciudad con respecto a la dimensión de los montes pues es mínima, ¿no? Pero en medio de los montes llegaron las ideas historicistas, es decir, personas que querían seguir haciendo arquitectura como Michelangelo, ¿cierto? Como Brunelleschi, como Borromini, como Bernini, pero ¿cómo carajos llegan esas ideas desde Europa a una ciudad por allá metida en los Andes? Evidentemente ese tránsito de ideas pues tiene que ver con los mecanismos de interconexión y con los preceptos que empezamos a tener con respecto a la mundialización, a la globalización que parte del periodo colonial. Para resaltar algunos de los elementos que vamos a ver durante esta charla van a ser la catedral que tenemos acá, ya con esta cúpula que es posterior a 1926, ya lo vamos a ver, y esta que es la gobernación. Ahí vemos la gobernación de 1915. Después hay otra que es la del 30 que también la vamos a ver, pero es importante que revisemos cómo está en pleno tránsito la ciudad del proceso colonial al proceso historicista.
En este caso, este va a ser el escenario de las transformaciones historicistas que va a tener nuestra ciudad. Tenemos una plaza mayor o plaza de Bolívar y una plaza menor o plazuela de Santo Domingo, que es más o menos la mitad del Parque Murillo que tenemos en la actualidad. Luego se amplía a mediados del siglo XX con propósitos eminentemente políticos. Pero vamos a ver por qué el corazón de la transformación historicista en Ibagué está, bienvenido al Tórtugo, por aquí está Murillo, muchas gracias, Muri, por la visita. Y entonces vamos a ver por qué el corazón de la transformación de Ibagué se da en la plaza menor y no en la plaza mayor. Esa es una buena pregunta que emerge en ese punto. Y vamos a tener esta que es la plaza menor o la plazuela de Santo Domingo. Este es el convento de Santo Domingo, convento, campanario y la capilla del Rosario. Y esta casita que vemos en la esquina, que la vamos a ver en algunas fotografías. Ese es el corazón de la transformación. ¿Y por qué se da esa transformación esencialmente en la plaza más pequeñita y no en la plaza mayor? Y es sencillo, porque se necesitaba algún espacio para que pudiera existir la gobernación del Tolima. Antes de 1886, Ibagué no era capital de ningún departamento, porque tampoco existía el departamento. Es con la Constitución de 1886 que se vuelve Ibagué la capital del departamento del Tolima, pero no había ninguna sede para la gobernación del Tolima. Entonces había que adecuar unas casitas. Esta es la catedral y estos locales son los que actualmente ocupa la gobernación. Y acá vemos nuestro famoso palo de mango que nos hace referencia a muchos eventos, ¿no? Como uno se habla del Día de la Raza, es decir, el pacto o encuentro violento, depende de donde lo miremos, entre españoles e indígenas, y allí nos habla de ese Día de la Raza. Es más, dentro de las sorpresas que vamos a encontrar en esta Casa Gómez Ramírez, estamos precisamente bajo un palito de mango, y alrededor de ese palito de mango tenemos una banca que recrea precisamente el Parque Murillo Toro. Toda esta casa que tenemos acá está ambientada con diversos escenarios de Ibagué y del Tolima que nos han entregado precisamente don Samuel y Catalina. Muy bien, aquí tenemos entonces ese espacio que va a ser el corazón del nuevo desarrollo de Ibagué. Ya lo pasado, esa Plaza Mayor, no, eso era colonial, eso guacal. Ahora nos vamos a enfocar en el futuro, y el futuro es precisamente esa segunda plaza a la que le vamos a empezar a poner, después de Plazuela de Santo Domingo, se va a empezar a llamar Plazuela de San Simón. A veces miramos, bueno, listo, remodelaron y eso fue todo el asunto, muy chévere, por fin cambiaron esos vejestorios que había allí, porque nos encanta que demuelan construcciones y pongan unas más bonitas, ¿cierto? Pero hay unos elementos muy importantes. Cuando vemos las transformaciones que empieza a tener la ciudad, vemos estas líneas que constituyen la homogeneidad de las fachadas. Hacia 1852 en París se generó una reforma espectacular conocida como la Reforma de París, con un arquitecto, bueno, muchos arquitectos, pero el más representativo en aquel momento fue el famoso Barón de Haussmann. Y lo que se buscaba es que las calles fueran homogéneas, que pudiéramos disfrutar del placer de ir por la calle y evitar, por ejemplo, estos aleros. Esos tejados que se veían tan feos en la calle, había que empezar a poner unos parapetos o muros de cornisa. Ya vamos a ver entonces en muchas de esas construcciones que no vemos los tejados en la calle, sino que la fachada es completamente lisa. Es diferente, por ejemplo, lo que tenemos en Ambalema o en Honda, donde los aleros nos ayudan a cubrirnos del sol. En el periodo historicista eso ya se ve muy feo, porque a esos tejados les salen hongos y líquenes, y por favor, estamos buscando una ciudad que sea preciosa, una belle époque francesa, una bella época francesa, pero en nuestros pueblitos, ¿cierto? No importa que sea Chicoral, no importa que sea Ibagué, esto tiene que verse como París. Y este es el propósito de homogenización. Esta es la primera construcción historicista que tenemos de la gobernación del Tolima, que dista mucho de la que vamos a tener en 1930 y que dista mucho, obviamente, de la imagen que tenemos de París, ¿cierto? De Ibagué en el mundo. Entonces vemos que es una casa colonial, realmente, se dice que era la casa de las señoritas Caicedo, como lo narran nuestros cronistas, pero a ella se le hace una reforma epidérmica, es decir, solo se le transforma la piel, el exterior.
no hay muchas transformaciones interiores o conceptuales muy poderosas, ¿cierto? Entonces podemos ver que la casa en esencia sigue siendo una casa colonial a la que se le agregan algunos detalles o molduras, por eso se denomina epidérmica, hay un cambio de piel que existe en este momento. Y este detallito que vamos a ver acá es muy importante, ya les voy a explicar por qué, y esto es lo magnífico de las imágenes y de la cotidianidad. Hubo una palabra que acuñaron hace algún tiempo Victoria y Diomedes en patrimonio, que es precisamente el patrimonio inadvertido. A veces no nos damos cuenta de los detalles preciosos que existen en muchos lugares. Uno de ellos es esta columnita. Y tenemos en este caso algo esencial, y es que el gobernador tiene que salir a ver el espacio sobre el cual está gobernando. Y por lo tanto, la plaza que tenemos enfrente tiene que ser la plaza de la gobernación, donde se van a reunir las personas a escuchar el discurso de ese nuevo mandatario. Esta columnita, de la cual les hablaba ahora, nos permite ver que hacia la década del 50, cuando se demuele la gobernación, que ya había tenido una transformación en 1930, el interior continuaba igual. Es decir, las transformaciones se fueron haciendo paulatinamente, conservaron características de la colonia, pero lo importante era pensar cómo se veía la construcción por fuera. Podemos decir, uy, qué gente tan superficial, ¿cierto? Pensando solo en las construcciones por fuera, pero eso es un cambio conceptual, porque la arquitectura colonial generalmente no se vuelca hacia la calle, sino que se vuelca al interior. Entonces, cuando entramos a una casa colonial en Honda, en Ambalema, en Bogotá, en Tunja, en Cartagena, lo que queremos es acceder al patio, porque la casa está introyectada, es introspectiva. Mientras que la casa historicista o la construcción historicista empieza a proyectarse hacia la ciudad empieza a ser un goce absoluto. Este que tenemos aquí enfrente es el Colegio Nacional de San Simón, y esta era la casita que les decía que se conserva desde ese grabado del Bar André que tenemos hacia finales del siglo XIX. ¿Ve? El karma del sonido. Listo, entonces esto para que veamos cómo se conservan esas características y bueno, obviamente es una foto lamentable, pero gracias a esas fotos podemos empezar a pensar lo que se ha preservado hasta diversos momentos de demolición. Todo esto pues se perdió, bueno, yo creo que algunas personas curiosas se lo habrán llevado para la casa, en algunos lugares pueden pervivir estas esencias de la construcción historicista. Pero hay algo que sucede y es el espacio público, ¿cierto? Tengo un edificio público con un balcón enorme que se abre hacia un espacio público. ¿Cómo reacciona ese espacio público a la presencia de ese balcón? Y hay algunas estrategias. Los espacios coloniales eran espacios abiertos y duros para que las personas se congregaran e interactuaran y, por supuesto, para cristianizarlos. En el caso historicista empieza a existir una transformación. Queremos tener esto ajardinado, lleno de árboles, ya no queremos esas superficies tan duras, sino queremos espacios exóticos en los cuales podamos disfrutar con nuestras amadas o amados, ¿cierto? De nuestra soledad, es decir, una óptica del crecimiento de la nueva burguesía. Por lo tanto, hay que cerrar esto, es decir, nos reservamos el derecho de admisión. Y para que se conserve, bello, es parte del pensamiento. Y tenemos que hacerle un arco precioso. Es decir, este arco también se perdió lamentablemente, pero hace parte, por ejemplo, del deseo de embellecer nuestros espacios. Por eso se habla de la Escuela de Bellas Artes en París, que fue la base con la cual se empezaron a transformar todo el mundo. Y esto hace parte precisamente de esa esencia. Uno dice, pero bueno, ¿y cómo llegó esa vaina de la Escuela de Bellas Artes a Ibagué a finales del siglo XIX? Pues realmente había muchos libros que llegaban de diversas partes del mundo, llegaban pues primero a Barranquilla, luego a Honda, Bogotá, luego llegaban a Ibagué y así muchas personas iban viendo lo que estaba allí en la referencia y lo iban construyendo en la realidad. A veces también desde el Ministerio de Obras Públicas enviaban algunos arquitectos para que fueran haciendo obras sistemáticamente, pero eso lo vamos a ver un poquito más al comienzo del siglo XIX. Pero siempre va a ser precioso imaginar cómo llegaron esas ideas a un lugar recóndito del mundo. Cuando vamos a pequeños pueblecillos también encontramos unos elementos que decimos, wow,
Qué bello, ¿cierto? ¿Cómo habrá llegado esa idea de belleza a este lugar recóndito del mundo? ¿Cómo un maestro de construcción es sensible a esas condiciones estéticas y decide aplicarlas para disfrutar de nuestro entorno? Y esta es la remodelación más famosa que tuvo la gobernación del Tolima en 1930, diseñada por Elí Moreno Otero, que fue el mismo diseñador de la sala de conciertos Alberto Castilla, que es preciosa. Pues lamentablemente esta ya vimos la foto que se demuele. Y hay una transformación absoluta, pero nuevamente es epidérmica, es decir, como veíamos con la columna, la construcción antigua no se demuele. Lo que se le quita es el alero. El alero era lo horrible y se crea un murito de cornisa. Y en ese muro de cornisa, claro, uno ve la imagen y dice, oiga, tan bonita que era esa cosa, pero es muy bueno empezar a expurgar cositas, divertirse y ver esos elementos inadvertidos. En estos dos puntos hay unos escuditos. Uno es MAM y otro es Lex. Y dice, bueno, tan desocupado ese Moreno Otero que puso a poner esos blasones allá. Pero ¿por qué le habrá puesto esto? Empieza uno a buscar y resulta que Elí Moreno Otero pertenecía a la Sociedad Geográfica Colombiana y los tipos hacían discusiones sobre Athanasius Kircher, que era un filósofo alemán que hablaba del microcosmos. Y en la portada de su microcosmos tiene una cita precisamente de Ovidio, que es el gran poeta romano, que es una frase que dice, mens agitat molem, la mente agita la materia, es decir, esta arquitectura es todo un proceso de formación pública, ¿cierto? ¿Y por qué la mente agita la materia? Porque lex posteriori derogat priori, es decir, la nueva ley deroga la anterior. ¿De qué nos está hablando? De la república. Se ha acabado un antiguo régimen y ahora es nuestro pensamiento el que está transformando el mundo. Y si vemos alrededor este parque, pues evidentemente el mundo se ha transformado. Ya no es un lugar cerrado, como lo veíamos, que estaba muy lindo todo. Lamentablemente también ellos cometieron errores, lo demolieron y se perdió, pudieron haberlo conservado, pero aquí vemos este precioso espacio público que fue diseñado por Federico Pin, el mismo que diseñó la catedral. En algunos casos también se habla de Acciardi, ya vamos a hablar de Pietro Giulio de Acciardi, pero nos está hablando también de un proceso inmigratorio importante. Resulta que a finales del siglo XIX y comienzos del XX, los países americanos empiezan a pensar cómo hacemos para desarrollarnos. Entonces, una de las teorías esenciales es, tenemos mucha tierra, hay que empezar a explotarla. ¿Qué nos queda de ello? Pues la conquista del lejano oeste de los gringos, ¿cierto? Donde salían los colonos y mataban indígenas. Bueno, y todo el asunto de la película que arman. Lo mismo sucede con la expansión de la frontera agrícola en Argentina y en nuestro caso es lo que se denomina la colonización antioqueña. Es decir, tumbar monte precisamente para colonizarlo, pero se necesita importar más personas. ¿Qué personas vamos a importar? Por supuesto, nuestro país, nuestro continente criollista dice, hay que importar europeos, por favor. No podemos importar gente de ningún otro lado y preferiblemente que sean del sur de Europa, porque son muy industriales, como pasa con Italia, y además son cristianos. No queremos protestantes ni gente de eso, simplemente queremos estas personas. Y por eso vemos una enorme inmigración. ¿Quién crea el himno nacional de Colombia sobre este? Síndice, italiano. ¿Cierto? Inclusive desde esos procesos inmigratorios en Ibagué, el creador o los que empiezan a impulsar la escuela de música son toscanos, es decir, son de parte italiana. La inmigración en Colombia italiana es enorme en toda América. Recordarán ustedes Al Capone, a pesar de que trabajaba en Estados Unidos, su apellido era italiano. Argentina pues evidentemente fue otra cuna y nosotros pues no fuimos un espacio que se caracterizara por no recibir italianos, sino antes porque llegaran muchísimo a través de las misiones ferrocarrileras principalmente. Ah, bueno, aquí los vemos un poquito. Obviamente, si ampliamos la foto, no lo descubrimos mucho, pero toca empezar a hacer pues todo el ejercicio de ver qué es lo que dice allí y por qué alguien se tomó el tiempo de poner un par de oraciones por allá arriba y poner a los pobres trabajadores de construcción a poner ese par de piedras. Y para que miremos un poquito el escudo que tiene la DIAN. Cuando pasemos por la DIAN vemos el escudo y nos acordamos, caramba, así también estaba en la gobernación del Tolima que diseñó Elí Moreno Otero. Y aquí vemos un contraste absoluto. La catedral a principios del siglo XX con un cimborrio, es decir, una especie de cupulita
cónica, que se cayó también en medio de los temblores. Pero vemos que no hay ningún tipo de decoración y las construcciones todavía conservan sus aleros, sus cubiertas en teja cerámica y los muros encalados sin decoración. Hay algo que sucede en aquel momento y es que la misma iglesia empieza a reinventarse en toda Latinoamérica. Resulta que, claro, ellos empiezan a ser el símbolo del dominio español, es decir, empiezan a ser los más perseguidos. Por lo tanto, empiezan a cambiar un discurso. Y en la mayoría de los discursos religiosos que hallamos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, los sacerdotes que escribían muy juiciosos sus discursos empezaban a elogiar, por ejemplo, a Atahualpa, ¿cierto? O a Calarcá, bueno, a los símbolos indígenas. Es decir, la religión es la salvación de los hombres y también está en contra de todo ese dominio del imperio español, a pesar de que sea una institución que depende o desciende de la colonia española. Esa reinvención del discurso no era compatible con este aspecto. Por lo tanto, había que renovarse, ¿cierto? Es decir, cerrando ciclos. Entonces la iglesia cierra ciclos y ahora precisamente tiene una nueva visión. ¿A quién llaman? A un italiano, Federico Pin, ingeniero de la misión ferrocarrilera, que diseña esta obra en 1924, más o menos se va terminando hacia 1926. Como vemos, ya no tiene una cúpula, ¿cierto? Al menos en el transepto, sino que la tiene en el campanario. Tradicionalmente esta era una nave, era una iglesia de 4 naves. Pero finalmente esto se convierte en el campanario y allí se ponen al interior unas capillas anexas que guardan unas obras también muy bellas a las que les falta restauración, por supuesto, pero de pronto en algún tiempo empiecen a solucionarse. Y empieza también dentro de ese proceso inmigratorio, hablamos precisamente del Mediterráneo, la comunidad libanesa, no del Líbano Tolima, sino del Líbano en Oriente Próximo, dona este relojito, también la comunidad antioqueña. A veces no somos conscientes de eso, pero en el edificio Urrutia, en el Palacio Urrutia, allí a 2 casitas, vivió la familia de Salomón Hakim. Salomón Hakim fue un médico inventor de una válvula que drena los productos de los tumores y permite que las personas puedan tener tumores, pero puedan seguir viviendo. Y vivieron allí, luego se trasladaron allí a la 13 entre tercera y segunda. Allí estaban. Si recuerdan, ahorita que vayamos a visitar algunos elementos fantásticos, hay una familia, la familia Raad, que fueron también de los impulsores de la hotelería y de los cultivos de arroz en la terraza del Tolima, Chalitas Fair, de pronto muchos conozcan Calila y Dimna, es decir, también hubo una inmigración enorme. San Inanturo Sefair fue precisamente el pionero en la instalación de la televisión, eran 4 canales internacionales, la locura en el siglo XX, pero estamos hablando de unos procesos inmigratorios de verdad muy, muy importantes. Y lo que vemos acá es que ya todo necesita una decoración, hay una renovación absoluta de imagen. Y por supuesto todo esto tiene un programa, ¿no? Este es el rosetón en la parte exterior y aquí vemos cómo funciona en la parte interior. Es decir, hay una luz que nos está guiando hacia un nuevo futuro. Y si recordamos, por ejemplo, las iglesias góticas y las comparamos con estas, hay un programa muy diferente, ¿no? Las iglesias góticas afuera tienen unas gárgolas intimidantes. Claro, el mundo se va a acabar. Si yo estoy afuera en la calle, afuera de la iglesia, soy un pecador. Cuando estoy dentro de la iglesia, entra la luz púrpura y me estoy salvando. Es decir, la iglesia es un artefacto construido para que nos salvemos y nos transportemos. En este caso, es un pacto social por fuera y por dentro. Tiene que ser bella e invitarnos a esa relación social. Estas hojitas se denominan las hojitas de acanto, que son las hojas del renacimiento espiritual. Todo esto va a estar lleno de muchos símbolos griegos y romanos que finalmente generan un sincretismo o unión de ideas religiosas en un programa arquitectónico. Entonces, en la fachada, por ejemplo, de la catedral tenemos unas conchas. Yo dice, caramba, pero tan raro esas conchas. Pues evidentemente las conchas son el símbolo de Venus o Afrodita, la diosa del amor, pero era un amor un poco más carnal, claro, pero todo eso se transforma y este es un amor espiritual, con Acanto, que también era una chica que finalmente no se dejó seducir por Apolo, al final le dieron la fortuna de renacer en una plantica y por eso se vuelve la planta del renacimiento espiritual. Y esa planta llena toda la decoración de las construcciones.
Parte precisamente del propósito de esto es tomar los efectos que utilizaron en el barroco. Por ejemplo, cuando vemos en una obra que un angelito tiene un dedo por fuera del marco, y dice, ¡ah, se va a salir! Claro, es un efecto óptico, un engaño óptico. Lo que se busca, en este caso lo que buscó Federico Pin, es que mientras estamos al interior de la nave de la iglesia, es como si se abriera acá un espacio mediante el cual observamos el cielo. Y por eso hay unos angelitos que están allá mirándolos. Es decir, esto es un transporte físico hacia el cielo, es un nuevo programa arquitectónico. Y este retablo lo hizo Pietro Giulio da Chiardi, ¿cierto? Otro italiano, por supuesto, que llegó a hacer arquitectura. También está lleno de muchísimos símbolos. Está en la iglesia mariana. Había mucha protección también dentro del retorno de las órdenes religiosas porque había tensiones con el Estado. A pesar de que había un concordato, siempre existieron ideas liberales que decían, hombre, la iglesia y el Estado tienen que ser dos poderes absolutamente diferentes porque si no nos vamos a gobernar son por ideas religiosas y esto tiene que ser una construcción democrática. Entonces, digamos que bajo el nombre de la Iglesia Mariana, las órdenes religiosas pudieron llegar, educar y hacer una transformación mayor. Esto es precioso, obviamente las espigas, nuevamente la relación del amor de María, pero con un símbolo que es griego. Esta Inmaculada, que se dice que era la Inmaculada de Murillo, bueno, Murillo por el gran pintor barroco, pero realmente es una imagen general de la Inmaculada, la Virgen Inmaculada o la Inmaculada Concepción. Inmaculado, pues no mancillado, ¿no? No manchado. Y aquí empezamos a ver los efectos de esa transformación historicista. Esta es una foto del 80 y tantos, del 83, donde todavía vemos algunas características de esa arquitectura colonial que empezó a ser reemplazada, ¿no? Ya, digamos, estas cubiertas conservan algunas tejas cerámicas y otras empiezan a ser de zinc, porque obviamente eran más baratas, más livianas y podrán reemplazar. Pero aquí también tenemos la caña brava. Ahorita vamos a ver allí al fondo uno de esos detalles que instala don Samuel, donde tenemos la caña brava precisamente bajo el alero. Y la transformación de estas casitas coloniales en casas historicistas. Y veamos, por ejemplo, el contraste entre estos aleros, los muros de cornisa que ya no tienen alero, y al fondo la iglesia como el gran espectáculo de la renovación estética. Nuevamente la casita que veíamos enfrente del Colegio de San Simón, y este que alcanzamos a ver allá es el Hotel Rad. Ahorita vamos a ver precisamente una réplica de esta imagen del Hotel Rad. Y este era el Colegio Nacional de San Simón. Obviamente en nuestro desarrollo hay, digamos, bastantes paradojas. Tenemos carros, pero las vías no están pavimentadas. Eso nos pasa a veces, eso nos pasaba, tenemos ciudades, pero no tenemos, digamos, tenemos ventas ambulantes, pero no tenemos canecas para botar la basura. Es decir, tenemos como unos ciclos rotos realmente dentro de nuestro sistema urbano que poco a poco vamos comprendiendo. El Colegio Nacional de San Simón. Otro de los símbolos precisamente de la transformación es como una nueva idea se instala sobre una anterior, ¿no? Cuando llegan los conquistadores españoles, y no solo los españoles, pero pues para poner un ejemplo que es el más cercano, llegan a Cusco y construyen su catedral sobre el templo de Inti. Es decir, con las mismas piedras del templo del dios del sol se hace la catedral para el nuevo dios. Yo destruyo los símbolos del otro para poder implantar mi nuevo sistema ideológico. El Colegio Nacional de San Simón fue creado, fundado por Francisco de Paula Santander. Santander, Bolívar, Nariño, la mayoría eran masones y eran librepensadores y no querían que la iglesia tuviera injerencia en la educación, ¿cierto?, ni el pensamiento político de nuestras nuevas generaciones. Entonces, prohibieron la educación religiosa. Y lo que hicieron fue dejar que el convento de Santo Domingo se cayera, lo mismo que sucede en la actualidad, ¿no? Tengo una casa patrimonial, dejo que se caiga, amenazó ruina, toca demoler, yo no quería, pero tocó demoler esa vaina y se crea este nuevo colegio, el Colegio Nacional de San Simón, que era laico, es decir, no tenía injerencia religiosa en su proceso formativo. El propósito es que la educación fuera ingenieril y de minas. Aquí había una casa de ensayos y la otra que quedaba era en Antioquia. Por eso inclusive aún Ibagué tiene una casa de moneda, que no sé si ya la clausuraron o no, pero me habían dicho que la iban a clausurar y que le van a centralizar en otro lado. Tenemos información de primera mano del Banco de la República patrocinando. Escuché yo, por eso digo, esos son rumores, son solo rumores, pero precisamente es el motivo por el cual Ibagué tiene una casa de ensayos, una casa de moneda.
Y por ese motivo también recordaremos todos que llega Jorge Isaacs buscando esas grandes minas que le podrían hacer recuperar su riqueza, pero nunca sucedió. Finalmente, hablando de paradojas, tampoco los nuevos políticos, los nuevos administradores, sabían cómo administrar los colegios, entonces tuvieron que volver a llamar a los religiosos para que volvieran a administrar los colegios. Es más, durante mucho tiempo se repetía que San Simón se denominaba así, porque Santander decía que San Simón era como un santo, Simón Bolívar, es decir, caramba, hay como una contradicción bastante rara, ¿no? Y realmente era por el conde de San Simón, es decir, un pensador político francés que hablara del liberalismo. Entonces, evidentemente, también soñaba con una educación industrial y se le hizo un homenaje en Ibagué. Obviamente, él nunca lo supo, ya se había muerto. Cuando se hace eso, supongo que nunca se imaginó que un pueblecillo por allá, enclavado en los Andes, iba a crearle como homenaje un colegio. Además, que fue un soñador loquísimo, porque el tipo pensaba que para poder construir sus sueños, por ejemplo, se podría quitar las piezas metálicas que tenía la Catedral de Notre Dame y con eso financiar grandes obras para la educación industrial. Afortunadamente no pudo cumplir su sueño porque no tendríamos en este momento a Notre Dame, ¿no? Bueno, parte precisamente de toda esa incidencia de la cultura europea, el deseo de ser más europeos en la contemporaneidad. Y me interesa resaltar, por ejemplo, estas fotos, como la vemos uno ve, bueno, sí, qué lindo el colegio, muy bella la estereotomía, es decir, parece piedra, bueno, pero hay unos detalles que son fascinantes. Vean que no es nuevo que las cosas se nos estén cayendo. No sé si han pasado por la 19 con Quinta, el claustro de San José se está cayendo. Vamos a ver cuándo se hace algo, pero eso es bastante complicado. Aquí vean que San Simón ya se estaba cayendo. A los pocos años, obviamente, se vendió el colegio al Banco de la República. El Banco de la República hizo un edificio muy lindo que lamentablemente destruyó otro edificio muy lindo que lamentablemente ya había destruido otro edificio muy lindo. Es un proceso cíclico precisamente que hay en ese espacio y aquí vemos toda la caña brava que está expuesta, ¿no? Este es la normal de institutoras, una renovación que quedó precisamente, o quedaba donde es la actual biblioteca Soledad Rengifo. Allí tenemos también una réplica de uno de los murales de El Niño Botía, y vemos el propósito de la educación, es decir, todo esto nos habla de un placer por la ciudad, un placer por la educación, y todo esto tiene que estar muy bien decoradito. Pero hay algo que a mí me fascina en esto, y es la incorporación, por ejemplo, de estos elementos del Art Nouveau. El Art Nouveau en Europa, pues, era principalmente con base de metal y de hierro. Claro, en nuestro país no había una producción industrial que pudiera soportar esa creación de Art Nouveau con hierro y con cristal, entonces tocaba hacerla con maderita. Y por eso vemos esos motivos que tenemos en las puertas antiguas de nuestro país, que son motivos vegetales. Ese fue nuestro Art Nouveau. En algunos casos, en Medellín, donde había un poquito de mayor producción de acero y de cristal, hay unos ejemplos de Art Nouveau más parecidos, digamos, al ejemplo europeo. Pero aquí no nos varamos y metimos nuestro Art Nouveau y ahí lo sacamos adelante. Veámoslo tan hermoso. Y esto me gusta mucho porque es que nosotros estandarizamos los símbolos y creemos que siempre ha sido así, ¿no? Por ejemplo, que en Ibagué siempre se ha producido arroz, ¿cierto? O que siempre hemos tenido la identidad que tenemos, y realmente las construcciones son bastante recientes. Esto es de comienzos del siglo XX y es un cóndor precioso que está saliendo del blasón cuando hablamos de el engaño óptico, trompeloir, le solemos decir, o trampantojo, y vemos que el cóndor está saliendo, se está proyectando sobre el espacio. En la actualidad nadie podría hacer esto. Donde alguien haga esto lo demanda porque está atentando contra los símbolos nacionales. Entonces, en aquel momento los artistas tenían la libertad de hacer el cóndor como lo veíamos en la gobernación, o como lo vemos en la DIAN, o como lo vemos en este caso. De un momento a otro eso se estandariza y el cóndor solo puede aparecer como se diga. Inclusive, ya el cóndor no puede aparecer mirando a la izquierda. Bueno, no sé si en este momento ya puede aparecer mirando a la izquierda, pero durante mucho tiempo no podía mirar a la izquierda, sino que podía mirar a la derecha, ¿cierto? Si era gobierno liberal, miraba a la izquierda, conservador a la derecha, y así sucesivamente. O sea, construimos unos símbolos con base en lo que consideramos que es la belleza. Nuestro principal ejemplo dentro de ese proceso historicista, o bueno, uno de los principales ejemplos, es el panóptico
de Ibagué, que es un sistema de pensamiento también que transforma cómo nos tratamos a nosotros mismos. Hace parte de las ideas de Jeremy Bentham, que también era otro pensador liberal inglés, y entonces el tipo dice, bueno, las personas se pueden transformar, ¿cierto? No quiere decir entonces que tenemos que recluir a alguien o hacerlo como se hacía tradicionalmente antes de la existencia de los panópticos, lo exponemos, digamos, lo que se denomina la picota pública, ¿no? Lo amarramos ahí a un palo, le ponemos encima un letrerito por ladrón, por lo que sea, y que pase la gente y lo insulte para desfogar, ¿cierto? Todos los traumas que tenga en su casa, lo escupan, así sucesivamente, sino que dicen, venga, venga, hagamos un proceso de transformación social, ¿cierto? ¿Qué tal si recluimos a las personas, pero esas personas no saben si los están mirando o no? ¿Cierto? Hay algo que todo lo ve. Las personas entonces, al sentirse presionadas por ese pensamiento, se van a transformar y así vamos a tener una mejor sociedad. Claro, uno puede pensar que esto es terrible, como que siempre lo estén vigilando, cámaras y todo, pero en el fondo lo que existe es un pensamiento sobre la transformación social, ¿cierto? Tradicionalmente si metíamos a alguien en un calabozo, lo que estábamos esperando era cuándo era el día del juicio para ahorcarlo o para salir de esa persona, ¿cierto? Había que acabar con... Pues terrible, ¿no? Mientras que en este caso se piensa, vamos a darle un periodo para que se transforme. Claro, eso es algo también fantástico que tiene que ver con lo mismo. Listo, hay que hacer una cárcel. ¿Cómo vamos a hacer esa cárcel? Oiga, señor Sicar, usted que es el ingeniero que más experiencia tiene acá, ¿qué hacemos para montar una cárcel? Se va a ir, viaja a Bogotá, hay que ir a mirar la penitenciaría central, el actual Museo Nacional, listo, la tenemos. Instaló uno con el tamaño que tenía el lote de acá, con los recursos que había, y ahí lo tenemos. Posteriormente se le hicieron algunas intervenciones, por ejemplo, esta portada neogótica a mí me encanta, finalmente la demolieron. Esta foto a mí me gusta mucho, esta es de un amigo, José Alejandro Ojeda, porque vemos durante mucho tiempo lo que pasó con el panóptico, ¿no? Ya al menos está abierto, pero inclusive Cuartas Coimas nos cuenta que desde 1850 desaparecen los recursos, es un espacio mágico realmente en el que desaparecen los recursos, pero bueno, afortunadamente ya podemos ingresar a un espacio que fue para la transformación social, ahora transforma la sociedad a través de la cultura, eso me parece lindo. Obviamente a mí me hubiera gustado que nos hubiéramos quedado con la memoria de este espacio encerrado, no todo el muro, pero sí en algunos puntos perforado para que recordemos que también fue un espacio en el cual a uno lo aíslan de la sociedad, ¿no? Este tenía todas las características, por ejemplo, acá pasaba la Quebrada de los Piojos, que es el Parque Centenario, y esto quedaba ya aislado, o sea, realmente estaban recluyendo a las personas. Claro, ahora llegamos a un espacio muy lindo, pero se nos olvida que allí hubo un drama humano. Estas fotos las traigo acá porque esta es una foto que me envió Fernando Perdomo, un coleccionista tolimense de Chaparral que vive en Estados Unidos y el tipo busca muchas fotos y esto me fascinó. Generalmente uno no se pregunta, uno piensa que el panóptico como que llegó en una nave, pum, y se instaló, ¿cierto? Pero claro, cuando yo veo esta foto digo, oiga, yo tampoco me había preguntado cómo construyeron ese panóptico. Pues vean que acá lo que observamos son un par de rieles. Es decir, montaron una estructura para poder llevar los materiales para que pudieran ir, por ejemplo, los obreros de construcción. ¿De dónde iban a sacar los obreros de construcción? No iban a nacer por acá de la tierra, ¿cierto? Para llegar a hacer el edificio. Es decir, hubo toda una estrategia para poder generar este volumen tan enorme que tenemos en este espacio. Y entonces, cuando le hice como un análisis a estas características, vemos que acá estos serían como los rieles, estos son los durmientes, es decir, los maderos sobre los cuales vamos a pasar los rieles, y tenemos un box culvert, es decir, una caja sobre la cual pasa el río, sobre la cual pasa la carretera y bajo la cual pasa el río. Ese tipo de tratamientos nos están hablando de unos desarrollos ingenieriles fantásticos, que a veces no observamos, ¿no? Simplemente nos quedamos con, este edificio fue creado en 1893, construido por Antonio Sica, pero hay algo más de esfuerzo, ¿cierto?, que tiene una sociedad, y cuando dice, wow, sí, berracos esos tipos, ¿no? A finales del siglo XIX, lograr ese tipo de desarrollos preciosos. Y otro de esos desarrollos es, que también es bastante exótico, ¿no? Frente a un reclusorio, una penitenciaría, tenemos un lago al que llega la burguesía, ¿cierto? La élite ibaguereña. Nosotros podemos imaginar cómo se sentía un preso mirando pues que allá iban los locos
en sus barquitas, pasándola súper rico. Creo que era inclusive más triste todavía estar segregado de la sociedad, ¿no? Parece, pero bueno, son las cosas que pasan. Pero esto también implica un desarrollo ingenieril increíble, porque este no era un lago natural, era un lago artificial. Una de las preguntas es, ¿dónde quedaba ese lago? Se narraba, por ejemplo, que queda donde queda actualmente el faro de Belén. Al tomar las fotografías, a mí lo que me da es que una de las fotografías se toma acá desde el Centenario y la otra fotografía se toma desde el Panóptico. Aquí tenemos como los puntos de vista. Por lo tanto, aquí enfrente tuvo que haber quedado el lago de Belén. No sabemos la extensión completa porque las fotos no nos permiten entender perfectamente, pero acá, enfrente del Panóptico, era donde estaba represada la quebrada, el lavadero, que ya no vemos, que es el Parque Centenario, y allí pues obviamente veíamos desde las celdas a la burguesía divertirse. Nuestra iglesia de El Carmen, que para mí también es una locura. Esto es de comienzos del siglo XX hacia 1936 y podemos imaginar, si en este momento es complicado, los obreros de construcción creando esas cúpulas. Que además a Giovanni Buscaglione, también italiano, no le dio por diseñar una cupulita un poco más sencilla como el Sagrado Corazón de París, sino que tiene unas curvas que salen, es decir, convexas y otras cóncavas, y allá tuvieron que ver cómo hacían para colgar eso. Recordemos que no había maquinaria industrial, por lo tanto probablemente tuvieron que diseñar las máquinas para que a través de burritos pudieran subir los bultos de cemento para poder instalar esta construcción, que diseñó Giovanni Buscaglione. Y tiene que ver, esto es como un ejercicio de uno empieza a mirar cómo llegan las ideas. Claro, los salesianos llegan en 1904 a Ibagué y ellos eran religiosos que hacían tránsito por el mundo. Su labor era precisamente cristianizar por el mundo. Entonces se iban de ciudad en ciudad creando también obras. Y Giovanni Buscaglione llegó hasta por acá a construir. Si hoy es impresionante la iglesia del Carmen, podemos imaginarlo a comienzos del siglo XX tenía que ser la locura absoluta. Pero estaban más locos aún de lo que uno se imagina. Y es porque esta es la calle 18, podemos ver, ellos se quejaban mucho los salesianos de que esas calles estaban sin asfalto, pues sin ningún tipo de pavimento, y cuando llegaba el invierno pues era imposible pasar hacia allá. Pero si vemos, allá está la iglesia del Carmen con una sola torre, porque esa la diseñó Ernesto Vespignani, otro italiano de la comunidad religiosa salesiana, que él sí nunca llegó a Ibagué. Él cumplía el sueño, digamos, de todo arquitecto, que era enviar unos planos a cualquier parte del mundo y que allá construyan lo que yo quiera, ¿no? El tipo desde Buenos Aires envió unos planos, aquí llegaron a Lomo de Mula y sí, señor, se construyó una iglesia con una sola torre, una iglesia enorme. Pero después llegó Giovanni Buscaglione y dijo, no, a esta vaina le falta estilo, Ibagué se merece una vaina más grande, y demolieron esta para crear otras dos torres. Es decir, es una épica absoluta, lamentablemente pues no la tenemos, ¿no? Pero es una épica hacer esas transformaciones a comienzos del siglo XX, tener esa capacidad de desmontar una torre para volver a montar dos torres enormes y transformar el entorno urbano. Y al lado el proceso de transformación que hacen los salesianos a partir de la educación técnica. Esto es como para que tengamos una idea realmente de la transformación que se genera en aquel momento. Los salesianos se establecen hacia la carrera quinta con calle 19 en la Escuela de Artes y Oficios, que es la Escuela de San José. Pero ellos llegan acá hacia los talleres públicos municipales, es decir, cerca de la estación de policía, cerca de donde era el cementerio. Pero su incidencia implica la urbanización de todo Interlaken, la granja de San Jorge y el jardín botánico San Jorge. Y además de ello, resulta que cuando hacemos una lectura, la urbanización de Belén, el primer lote que se compra en Belén lo compra el padre José Marmo, también italiano, obviamente, de la comunidad religiosa salesiana. Eso es para que sepamos realmente la gran influencia que tuvieron los italianos dentro de la transformación de nuestro territorio, que a veces no la tenemos muy en cuenta. Las talabarterías, las tipografías, los almacenes de calzado, todo esto es producto de la formación que hicieron los salesianos para nuestras generaciones. Los graduados salesianos empezaron a crear esos nuevos locales que empezaron a desarrollar industrialmente a Ibagué. Y entraron por acá. Ellos hablaban de la enorme llanura tolimense,
entraron, hicieron sus pláticas, bueno, todo lo que sucedía y transformaron realmente el corazón de Ibagué a comienzos del siglo XX. Y esto, es decir, realmente la maravilla técnica, es decir, el conocimiento técnico, permite que uno pueda instalar una crucecita de estas muy bella, porque los detalles son perfectos en la parte superior de la iglesia. Y miremos que sí, o sea, no fue solamente poner la cúpula, sino además tener todos los detalles ornamentales para que quedara perfectamente realizada. Es decir, realmente eran grandes sueños, vivían en las alturas. Y hay algo que también me gusta que muchas veces no lo notamos o no lo hablamos, y es que en muchas iglesias estamos acostumbrados, ¿cierto?, a que hay esculturas, ¿no? O sea, ahí hay personitas de roca que nos miran o de madera. En esta iglesia no, solo está una en el interior. Y es porque resulta que el estilo de esto se llama neobizantino, es decir, proviene de lo que sucedía en Esmirna, en Alejandría, en Turquía. Y es un cisma religioso. Recordemos, por ejemplo, que lo más próximo que podamos tener como en la óptica musulmana es que ellos no pueden representar personas. Si yo creo una persona es como si estuviera tratando de ser un dios. Por lo tanto, lo único que se les permite es crear formas vegetales. ¡Tararán! Formas vegetales. Es decir, estamos allí vinculados absolutamente con ese cisma religioso del Oriente. Bueno, el escudo salesiano, bueno, hay muchos detalles sobre los cuales pues no nos vamos a extender, sino quiero que como que observemos y nos maravillemos con algunas cosas. Uno como arquitecto puede diseñar un capitel y listo, póngame el capitel a toda esta vaina. No, estos estaban muy locos. Vean, al menos 5 tipos de capiteles están diseñados allí. Unos que se curvan hacia abajo, otros que se curvan hacia arriba, otros que son más estrechos, otros que son más exuberantes, otros que van hacia arriba con algunas flamas en el centro. Es decir, había un placer absoluto por la creación arquitectónica y es parte precisamente de lo que implica todo este periodo historicista, ¿no? Pleno de luz, nuevamente las conchas de las que hablábamos, que no son fenómenos aislados, y la relación de los colegios con las iglesias también es muy importante porque nos está hablando por una parte del placer del trabajo. Claro, obviamente eso nos puede sonar raro, porque trabajo de 8, ¿cuál placer, en cuál trabajo, alguna vaina por el estilo? Pero si retornamos un poquito a la antigüedad, podemos recordar, por ejemplo, el origen de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué unas personas resultan estando tan locas y se van debajo de un monte a practicar deportes? Porque ese es el modo de complacer a los dioses, ¿no? Entonces, si ellos nos crearon, nosotros vamos a mostrarles lo buenos que somos para el ejercicio. Y parte de este proceso que se genera en los claustros o ese patio central es, vamos a ir al patio a mostrarle al Dios cristiano lo bellos y lo buenos y los inteligentes que nos han hecho. Y por supuesto, pues todo está enmarcado dentro de un proceso de decoración precioso. A veces nos olvidamos que la arquitectura no es un hecho aislado, sino que hace parte de unas corrientes estéticas, como la pintura, la escultura y el diseño gráfico. Estas son las actas notariales que se producían a comienzos del siglo XX en los talleres salesianos. Los salesianos llegaron, ese modelo de artes y oficios es un modelo de desarrollo industrial. Recordemos que hablábamos que cuando se administra el Colegio San Simón realmente no se sabía qué se iba a hacer con... Queríamos ser desarrollados, pero ni idea cómo se iba a hacer. Entonces, los salesianos sí traen todo un sistema en el cual se pueden empezar a hacer este tipo de impresiones. Ellos traían sus libros desde Europa y empiezan a producir todos los detalles. Acá podemos ver a la familia Rad, que tenemos en este caso, que fue también muy influyente. Entonces, desde la producción de hojas, que eran las hojas oficiales de la gobernación, de las notarías, de la alcaldía, hasta la construcción de edificios, estaba la creatividad salesiana. San Roque, que es de 1935, y podemos comprender algunas relaciones que tenemos como la iglesia de San Agustín frente al románico, ¿cierto? Cuando hablamos de lo ecléctico es porque mezclamos nuevamente ideas, entonces a pesar de que estemos en el siglo XX, tratamos de retomar unos elementos de la antigüedad y parte del románico que es, digamos, durante la Edad Media, antes del gótico, se incorpora en este tipo de lenguajes. Hay por una lectura en las puertas de la iglesia de San Roque, cuando tengan tiempo la ven,
En una parte está el corazón de María, en otra parte está el corazón de Jesús y en otra parte están los estigmas de San Roque. Entonces lo que vemos en este caso es cómo a partir de la reunión del sufrimiento una persona puede precisamente entrar en conexión con Dios, con el Dios cristiano, entregando su vida hacia los demás. Y por eso aquí arriba vamos a tener la iglesia, la imagen de San Roque con su perrito entregándole al mundo su existencia. Hay todo, por supuesto, una lectura, una narración sobre la transformación social. Este es de Elí Moreno Otero, el mismo diseñador de la Gobernación de 1930, el mismo diseñador de la sala de conciertos Alberto Castilla. Solo nos queda la sala de conciertos y se acabó. Pero era el Banco de Bogotá. Y aquí hay algo que sucede, y es porque un banco tiene las mismas características estéticas que un edificio público de la gobernación. Parece bastante raro. Pero los bancos fueron la esencia del desarrollo nacional. Hasta el momento en que se estandariza la banca, puede el país empezar a tener una estabilidad que provoca su desarrollo. Ahora, ¿por qué las iglesias entonces son tan diferentes? Hay una separación de ideas que se hace pública cuando nosotros elegimos un estilo o unas características estéticas para un edificio, estamos haciendo una declaración finalmente de pensamiento. Hay un filósofo contemporáneo de los más famosos que es Byung-Chul Han y habla de la sociedad de la transparencia. Si observamos nuestros rascacielos, bueno, no nuestros rascacielos aquí en Ibagué, Spinachi, pero los rascacielos de la sociedad occidental realmente son translúcidos, ¿cierto? Es decir, la sociedad siempre nos está vigilando. Es más, queremos que nos vigile, queremos unos grandes ventanales para ver y para que nos observen. La relación que tenemos mediante los celulares, los computadores, las cámaras es una relación transparente. Siempre estamos siendo observados y queremos observar. Eso es un propósito de la contemporaneidad y cuando hacemos esa transformación es una declaración de principios. Habrán visto ustedes, por ejemplo, que hay mansiones sobre un acantilado y lo que queda en el acantilado es un hermoso sanitario con vidrios por todos lados para cumplir el sueño de sentarse allí, digamos, en el trono y sentirse como un rey. Es una declaración de principios de inclusive no tener esa intimidad del sanitario, sino exponerlo públicamente al mundo. Es parte de lo que sucede en este espacio. Entonces, los palacios gubernamentales y los bancos eran neoclásicos, ¿cierto? Es decir, como romanos y griegos. Aquí, este edificio Otero, para que cuando estemos en la Plaza Caicedo, en Bogotá, en Cali, nos acordemos del Banco de Bogotá en Ibagué y que lo realizó Domingo Moreno Otero. Es una estrategia mnemotécnica que trajo a utilizar y tiene mucha relación con el Palacio Garnier en París, para cuando estemos en París, en la Ópera Garnier, decía, así era el Banco de Bogotá en Ibagué. Y aquí vemos parte de esa transformación de la calle del comercio, ¿cierto? La carrera tercera. Este es el Banco Social del Tolima, que fue uno de los pioneros que luego se transforma en Banco de Bogotá, donde tenemos más o menos Cocorico, ¿cierto? Pues sí, lamentablemente no donde también está el Hotel San Jorge, sí señor. Lamentablemente pues no conservamos nada de esta arquitectura. Enfrente, o sea por acá, tenemos el Teatro Torres o Teatro Tolima. Y si vemos aquí todavía se conservan las características coloniales de la ciudad. Ya llegaron los bancos, ya llegaron los teatros. Ahora eso es lo que va a permitir una transformación social. Quien demuele esta edificación está buscando borrar ese pasado y meterse en el futuro. Es parte precisamente de esos símbolos. Y otro de los detalles, el martes hablábamos que cuando vemos la droguería Jorge Vila está atravesada en medio de la calle y eso rompe con el precepto que tenemos de que las ciudades son unas retículas perfectas. Y aquí tenemos lo mismo, la gobernación a mitad de calle, porque son estrategias militares. No podemos pasar por las calles como si no pasara nada, sino que debemos llegar a una esquina y si no somos de ese lugar nos vamos a sentir perdidos. Por lo tanto, la ciudad es menos vulnerable a las invasiones militares. Por supuesto, el claustro de San Jorge, construido también para la comunidad salesiana, también diseñada por Giovanni Buscaglione. Y hay algo que me fascina en esto, y es que uno puede decir, bueno, pues sí, está bien, ese edificio todo viejito. Pero hay algo que a mí me encanta, es como un mismo ladrillo es un elemento que sirve tanto para la construcción como para la decoración.
con un mismo elemento se empiezan a generar unos espacios que son cóncavos, circulares, otros que son absolutamente rectilíneos y se incorporan estas características metálicas. Bueno, aquí lo vemos un poquito más desarrollado. Todo es ladrillo, es tierra cocida. A partir de la tierra creamos el mundo. Es casi un símbolo religioso, ¿no? De la tierra toman los dioses y crean a los humanos, o inclusive del maíz. Lo mismo realizamos con estas transformaciones. Y resulta que los salesianos, en medio de ese proceso de importación de ideas, traían a expertos. En este caso, adivinen de dónde era Alberto Zanoni. La influencia italiana es impresionante, ¿no? Hasta en una baranda de esta está la influencia italiana. Y miremos, claro, lo tenían los expertos, los tipos hacían esos workshops, le denominamos ahora, talleres, ¿cierto? Con un experto. Vamos a crear una baranda para esta escalera que nos falta en San Jorge. Listo, se van a hacer un taller de diseño de baranda y de una vez van fundiendo las piezas, las van soldando. Listo, para la posteridad, aquí estuvo Alberto Zanoni. Qué bueno, ¿no? Y algunos detalles de la arquitectura residencial, ¿no? Porque generalmente observamos son los palacios gubernamentales, los centros religiosos, claro, son las instituciones con mayor dinero. Pero la burguesía, la gente adinerada, las élites locales suelen tener también otro tipo de arquitectura con la cual relacionarse. Por ejemplo, yo como civil, como persona independiente, pues generalmente no quiero echarme un discurso político, ¿cierto? Como lex posteriori derogat priori, que hacía cierto Moreno Otero en la gobernación. Y yo tampoco quiero decir, no, sacrifíquese para que pueda acceder al placer religioso. Yo lo que quiero es mostrar que me está yendo bien en los negocios y que tengo una casa bien bonita. Y tenemos esta casa, bueno, al menos en el libro, la primera vez que la trabajé fue en un libro que publiqué por allá en 2012, 2013, la casa Pinto Jiménez. Pedro Pinto Jiménez fue un odontólogo muy famoso a nivel local y lo que vemos es una casa divina. Es decir, esto no es cualquier chocita que se creó en el centro de una ciudad, sino es realmente una expresión arquitectónica preciosa, que obviamente por descuido, ya bueno, por algunas características que uno desconoce, se ha deteriorado. Yo no sé si todavía en el interior existan estas fotos me las dio Milena Melo hace 10 años, 11, 12, todavía existe. Porque acá lo que vemos es una transformación de la cubierta, ¿cierto? Pero miremos algunos detalles como estas flamas, ¿cierto? Las columnas aparejadas que tenemos. Es un interior precioso realmente y lo hago para sentirme bien, ¿cierto? Yo no estoy buscando cristianizar a nadie ni meterle ningún credo, sino que lo quiero es sentirme feliz en ese espacio. Esta mascarita, que es la misma que tenemos en este centro, la podemos observar allí, ya la vamos a ver también en la casa de Augusto Medina y podemos ver el deseo de jugar en toda la construcción. Es decir, cuando yo estoy debajo, ¿cierto?, de este dintel, voy a observar las dos máscaras que me están observando acá. Es decir, todo se vuelve un proceso teatral, como quiero vivir mi espacio doméstico y hago lo mejor que puedo en este lugar. Hoy pues obviamente se utiliza la parte inferior, es donde quedan los remates, sí, comercio, no quedan vestigios en el primer piso de la belleza que existe en el segundo, ojalá se pueda hacer algunos procesos de restauración y esto es porno para arquitectos, es decir, aquí podemos ver como un muro que es de ladrillo viene reforzado, ¿cierto? Con un arco de, oh, la, la. Esto no se ve, esto no fue hecho para verse, ¿no? Se ve precisamente porque está en ruinas, pero es como estos señores tienen unas técnicas constructivas que garantizan la solidez. Como ahí no tenemos acero, como no tenemos concreto, tenemos que buscar cómo las cargas se distribuyen entre los diversos muros para que sobreviva. Es como cuando uno accede a las cañerías, ¿cierto?, a las alcantarillas antiguas que hay cerca de estos edificios y todo es un trabajo de mampostería, pero divino. No hay placer mayor que cuando uno encuentra estos detalles en esos lugares. Aquí más, yo supongo que estos no son los colores originales,
supongo, ¿no? Puede ser también parte de que los arquitectos tenemos un trauma y es que vemos teoría del color para hacer finalmente todo gris y blanco. Así que no somos muy confiables en el color, pero tradicionalmente a las personas les gusta el color. Las esculturas, inclusive en Egipto, en Grecia, en Roma, eran polícramas, porque todos buscaban que se parecieran a la realidad, es decir, buscaban una mímesis, ser reales. En cambio, nosotros preferimos que las esculturas y que todo sea blanco, gris, negro y una vida aburrida de 8 a 6 de la tarde. Pero la verdad es que las personas buscan que en sus espacios íntimos la vida sea mucho más bella. Estos capiteles, porque sé que la mayoría no habremos entrado, yo ni siquiera he entrado a ese espacio, simplemente fue por una amiga, como les digo, que hace más de 10 años me envió esas fotos. No estaba tratando de conquistarme, a pesar de que eso es porno para arquitectos, pero evidentemente ese detalle, ese interés por eso hace que hoy podamos estar reunidos observando estos capiteles, que son compuestos, es decir, tenemos las hojas de acanto, tenemos las cornucopias, esos cuernitos que están allí. Esta es la casa de Augusto Medina. Muchos recordamos que fue alcalde de Ibagué, hay instituciones que se llaman Augusto Medina, es también hermosa en la actualidad, es un restaurante y buñuelería. Afortunadamente se conservan muchos detalles arquitectónicos. Estas ventanas muy parecidas las tiene precisamente don Samuel Gómez en uno de los espacios. Tiene unos detalles mecánicos que ahorita podemos ver en esencia para gozar. Esta, pues evidentemente la cristalería que separa los dos patios. El concepto de aquel momento es, hay un espacio para las visitas, ¿cierto? Y es un primer patio que es público, pero hay un segundo patio que es para las habitaciones, que es privado. Y este divide los dos patios. Tiene unos detalles, pues, preciosos que no encontramos en la mayoría de los lugares, pero si vamos a comer buñuelos, podemos entrar y aprovechar para ver este espacio. Ojalá no lo vayan a demoler pronto, yo espero que siempre se conserve, afortunadamente está. Y nuevamente la carita que veíamos en la casa Pinto Jiménez, que la vemos acá. Eso hace pensar, yo no estoy seguro porque no he hecho el proceso de revisión profunda, pero el taller en Colombia más grande que había era el taller de los Ramelli. Ellos producían, nuevamente apellido italiano, ¿no? Ellos producían este tipo de máscaras y de piezas en Bogotá y las exportaban al resto del país. Y apenas entramos a ese restaurante, tenemos allí una de estas caritas. Eran hechas en yeso, pero un yeso mezclado con concreto, lo que les ha permitido permanecer y que afortunadamente no las hayan tumbado. Muy bien, la próxima semana del 2 y el 5 vamos a hacer los dos últimos conversatorios, al menos de este año, donde vamos a hablar de arquitectura moderna y ciudad contemporánea, parte de lo que hemos estado haciendo, por supuesto, en las redes, tratando de difundir nuestra historia, así que por ahí lo estaremos rotando. Por supuesto que les invito a que encuentren todos los productos que estamos haciendo audiovisuales en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en varios, en todas las redes, para que nos apoyen. Muchísimas gracias por su presencia, los quiero mucho. Y ahora, muchísimas gracias. Antes que se me olvide, Víctor, uno de mis semilleristas, nos hizo el favor de cortarnos de manera express unos recordatorios. Estos recordatorios son unas piezas armables pedagógicas para que cada uno pueda en su casita empezar a pegar cada uno de estas plaquitas y se quede con un recordatorio muy sencillo. Es realmente un papelito, un cartón paja, ¿cierto? Pero espera. Vamos con las dinámicas, ya vamos con las dinámicas, ya nos quiere echar tuto. Entonces, el propósito es que
vamos superponiendo los pedacitos, los vamos pegando con pegante y al final un cartoncito paja, que era un cartoncito plano, se nos convierte en una piecita de colección. Hoy estamos entregando esta iglesia del Carmen diseñada por Giovanni Buscaglione, pero pronto vamos a rifar unas también de Vespignani, que tenía una sola torre, una catedral colonial, pero pues vamos en cada una de las sesiones regalando algunos de estos recordatorios. Ya vamos a pensar en la dinámica porque alcanzaron a salir 10. ¿Dónde está Victorito? Hay 10, hay 10, hay 10, así que vamos a pensar en cuál va a ser la dinámica para entregarlos. Por eso le decía a Tutico que vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, ahora vamos entonces con la intervención de don Samuel Gómez, quien nos va a hacer la introducción a esta maravillosa casa en la que estamos esta noche. Así que, don Samuel, bienvenido. Esta la puedo apagar, yo hablo así nomás. Así, pero no. ¿Será? Sí. Vale. Aló. Aló. Bueno, bueno. Aló. Ya. Ahí ya. Bueno, buenas noches para todos. Yo creo que después de la magistral intervención de Andrés, pues es dificultoso hablar. Yo creo que mejor así me defiendo más con ustedes. Sí, aquí está bien. Ah, bueno. Después de la intervención de Andrés es dificultoso pensar que se puede hacer algo similar a lo de él. Pero por lo pronto saludarlos y aprovechar el tiempo para manifestarles lo siguiente. A pesar de que este es un acto de muchos amigos, de un colectivo, uno podría pensar que se preparó durante 5 o 6 meses la llegada del colectivo. Y les quiero decir que nos hemos preparado 24 años para la llegada del primer colectivo que soy. Estamos aprovechando esta oportunidad para compartir con los amigos la experiencia que significa tener un predio de estos. Y por lo tanto quiero aprovechar 10 minutos porque tendremos mucho tiempo para hablar en otras oportunidades. Primero para comentarles las vivencias, dijéramos un poco las dificultades, los sueños y las responsabilidades que tiene un emprendimiento de estas características. Primero las vivencias. Dijéramos, esta es una casa de 1944, se empezó la primera fase de la construcción. O sea que hoy ya somos 5 generaciones, vamos para la sexta, el protagonista de la sexta generación ya tiene 20 años, o sea que muy próximamente entraremos ya en otra era. Sin embargo, el pensar que somos 6 generaciones es demasiado tiempo. Y durante ese tiempo, pues, hubo unas primeras vivencias y fue la vivencia del Ibagué ideal, dijéramos, porque esta cuadra, después de la casa Urrutia vivía el doctor Ferro, después vivían los Buraglia, de Didier Medome, los familiares de él, los Gómez Ramírez, Nepomuceno Arbeláez, don Marco Gallo, los Urueña, los Espinosa, Francisco Peñalosa, los Rengifo, ¿no es cierto? Y esa era más o menos la conformación de la cuadra. Todas las casas tenían una particularidad. Si ustedes miran el patio allá, miran que hay un muro grueso por la parte baja. Esa era la división de las casas, porque todos nos encontrábamos por las mañanas para conversar, para jugar con las niñas vecinas, con los amigos vecinos, y pues esa fue una época excelente. Después el tiempo nos fue indicando pues que deberíamos de levantar los muros y dijéramos que irnos separando como familias, pero esa fue una de las bonitas épocas de la juventud.
El otro tema que les quiero comentar a ustedes son las dificultades. Ustedes saben que todos estos predios, muertos los padres, los hijos quieren su parte. Y dijéramos que esa ha sido unas dificultades grandes pues, que se han tenido con la organización de este tipo de predios. Sin embargo, transcurrió el tiempo y fuimos pudiendo hacer los arreglos inicialmente hasta que quedamos con mis hermanos y quedó la última tía. Dijeron, hombre, vamos a vender. Yo les dije, no, dejemos la tía ahí que se muera, y llegamos hasta eso. Anteriormente, cuando fue la universidad cooperativa, entonces prácticamente la casa estuvo vendida. Me tocó decirle a mi papá, no, la casa no se vende, venga, yo hago cualquier cosa y yo no dejo vender la casa. Después el señor del RIN, Elías Acosta, esta es la casa de él, entonces quería llegar con la casa hasta allí, no que le vendamos ese pedazo. No, yo no debo vender ese pedazo, pero ha sido una lucha, porque siempre uno ha tenido el sueño de que la casa debe permanecer en el tiempo, y es algo importante, y que permanezca en el tiempo bajo las mismas condiciones y las mismas garantías. Entonces se presentó el inconveniente penúltimo. Supe que en la casa de los Buraglias iban a construir un edificio como para vivienda de estudiantes. Entonces, inmediatamente fui y compré el lote para poder conservar, dijéramos, la permanencia y la estabilidad del lote en una tranquilidad, dijéramos, meritoria. Y este palo de mango que ustedes ven acá no es otra cosa que la defensa de la privacidad, porque cuando se comenzó a trabajar la universidad y lo demás, pues lo primero que yo avisoré es que este palo podría ser la protección para la construcción de cualquier edificio y nosotros conservar esa privacidad. Entonces, por eso conservamos ese mango de esa manera, y así en el día de hoy tiene completa la privacidad. La otra cosa son los sueños. Yo siempre soñé que la casa debería de permanecer en el tiempo, pero también tenía otro son de alegría, que era cuando yo recordaba las primeras épocas pequeñas, por ahí en 1960, cuando mi papá nos paseaba por la Tercera y todas las calles eran en neón. Ustedes recuerdan que inclusive Silvio Bermúdez era el gerente de la fábrica de neón aquí en Ibagué, y uno veía los letreros de Coca-Cola y los letreros desde la 15, que había un sol. Uno salía por todos lados y todas las calles eran radiantes y llenas y yo eso siempre lo soñé, y después cuando fui a Nueva York dije yo, oiga, en pequeña escala así era Ibagué. Eso me llama mucho la atención, y dijéramos que ese fue el primer sueño que tuve como para hacer esta ejecutoria que ustedes van a ver en el día de hoy. Y el segundo tema es el de la responsabilidad. Yo creo que uno socialmente tiene unas responsabilidades y tiene que refrendarlas socialmente. Entonces, yo soy consciente de que uno debe devolverle a la ciudad lo que la ciudad le ha entregado a uno. Y uno de los gestos que uno puede tener con su ciudad es por lo menos dejarle un legado que le permita a las generaciones futuras ir mirando cómo era la ciudad, porque es muy dificultoso conseguir, dijéramos, la búsqueda de hacer ejercicios de traer al presente el pasado que nosotros vivimos. Miren ustedes cómo las cosas, así como los animales y las plantas, tienen el mismo factor de análisis para los ecosistemas, porque se van en proceso de extinción y después se pierden y nadie se acuerda. Y como las películas, como las novelas de García Márquez, de Macondo, las cosas son al contrario. En Macondo todo es imaginado, y aquí todo ha sido verdad, pero no lo podemos ver ya porque se perdió. Entonces dijéramos que esos son unos ejercicios complementarios, pero similares. Y yo me enamoré mucho de Ibagué, y algunos de ustedes me conocen y saben, la mejor alcaldía de Ibagué fue la de Francisco Peñalosa. Yo era su secretario privado, fui al secretario administrativo. Me tocó hacer la dirección con el Turco Bajaire de la avenida Guavinal. Me correspondió con Lozano hacer la avenida Ferrocarril, hacer la dirección.
con Heriberto Hernández organizar todo el plan de alcantarillado, la innovación del puente de la 19, el puente de la 37, Calambeo, la gran transformación, pero quedé con una frustración que no pude complementar con don Pacho por dificultades que ustedes entenderán. El primero era la conservación de la pola. Me dijo Samuel, eso no, ahorita no lo podemos hacer. Y la otra cosa es que le dije a don Pacho, Ibagué se va a ir hacia Alvarado, ¿por qué no hacemos una cosa? Levantemos el Jordán 5 o 6 pisos, recojamos 2 o 3 casas y ¿por qué no me regalan un poquito de agua, Cata?